Para empezar, te quiero preguntar, ¿cómo sientes tú el final de esta reunión? ¿Sientes que el resultado o esta rueda de prensa final obedece a las expectativas que se crearon alrededor de esta cumbre? Creo que las expectativas se logran cuando vemos que el presidente Trump y el presidente Putin ambos afirman que las negociaciones fueron positivas. No hubo un punto de disrupción, lo que indica que lo que se conversó de manera privada, hay entre las dos potencias elementos en común que pueden llevar a solucionar la situación en Ucrania. Hay temores de que se ceda el territorio ucraniano de parte de la administración Trump. Es lo que hemos estado viendo en toda Europa, desde Macron, pasando por Merz en Alemania. Y el temor es natural, pero hay algo en relaciones internacionales que nunca podemos olvidar, y es el realismo. El realismo político indica que las potencias marcan las pautas. En este escenario, a pesar del sacrificio de Ucrania de haber sido el país invadido, Ucrania no juega el rol que muchos pretenden presentar. Aquí la decisión final, y es algo que no podemos olvidar, estará en Washington, en Moscú, en Pekín. Esos son los ejes centrales ahora mismo. ¿Estás, Iván, entonces tú de acuerdo en la decisión de hacer una cumbre bilateral que no incluyera a los socios europeos ni a la propia Ucrania? No estoy de acuerdo, pero la geopolítica muestra que los intereses de los estados están por encima de cualquier otro elemento, y que dependiendo su peso político, su peso económico, es que usted va a tener incidencia. Dejar a Europa fuera de estas negociaciones es porque no importa mucho Europa. Y así es que funciona la geopolítica. El idealismo en estos casos, en un mundo que ha tenido más periodo de guerras que de paz, es un absurdo. Bueno, durante los últimos meses vimos la creciente frustración de Donald Trump ante la imposibilidad de lograr una de las que fue sus promesas principales en campaña, que era la paz en Ucrania, un cese el fuego definitivo. Llegó a decir que lo iba a hacer en cuestión de días, de semanas, de meses, y eso no ha llegado a suceder. ¿Es suficiente con el espaldarazo o aparente espaldarazo que da Vladimir Putin en esta rueda de prensa en la que dice que tienen una buena relación, que han logrado desarrollar una relación comercial y más atrevidamente incluso que está seguro Putin de que si Trump hubiese sido presidente en 2022, la guerra de Ucrania nunca hubiera estallado? Sí, es evidente, la guerra en Ucrania no hubiese sucedido, ni tampoco lo que logró la administración Obama en contra de las recomendaciones de Henry Kissinger, de que siempre Moscú debía estar más cerca de Washington que de Pekín. Y lo que hizo la administración Biden, y luego, bueno, antes la administración Trump, la administración Obama, que incluso llegaron a decir que Rusia no era un país tan importante, fue espolear a Rusia para que se acercara a China. Y esto muestra que no hubo sensatez al momento de tener el marco de la geopolítica como la había planteado no solamente Kissinger, sino el propio Zbigniew Brzezinski. En Estados Unidos, la ministra demócrata, por la forma en que se manejaron no solamente la situación en Ucrania, sino también las primaveras árabes, cometieron errores garrafales, que lo que tenemos hoy es mayor inestabilidad en el mundo. Esto no quiere decir que Trump sea la panacea, pero Trump es un resultado de las malas acciones o de las malas decisiones que tuvieron los demócratas.
Pues bien, Iván, diría yo y quisiera saber cuál es tu opinión al respecto, que uno de los grandes vencedores indudablemente aquí es Vladimir Putin con la realización de esta cumbre, ¿no? Que demuestra que pese a todas las sanciones internacionales, pese al intento de cancelación de los socios europeos y pese al rechazo que ha provocado la guerra de Ucrania, pues puede muy campante presentarse en Alaska, sentarse en una reunión, almorzar con Donald Trump y salir a dar una rueda de prensa como si aquí pues no hubiera pasado nada y como si no existiera incluso una orden internacional de captura en su contra. ¿Cuál es tu parecer sobre el tema? No, es una demostración del realismo político, de quiénes son los que realmente inciden en el escenario geopolítico mundial. Y lo que hace Trump al invitar a Putin es a reconocer que Rusia no solamente es un país importante en términos militares, sino económicos, porque algo que debemos ver para las políticas del presidente Trump es que la inflación le está haciendo daño a su gestión. Y eso está íntimamente involucrado a precios de commodities como es el petróleo. Y que de seguir las sanciones como van, lo que va a hacer es complicar más la situación en Estados Unidos. Entonces, Putin, que no podemos olvidar, en Rusia no la podemos evaluar a Rusia con la mentalidad nuestra en el mundo occidental. Esa Rusia, Putin, es un presidente que tiene altos niveles de aprobación. Y como decía el propio presidente Trump, la historia de Rusia ha sido la guerra. Entonces, cuando vemos a Putin allí, no debemos olvidar que eso forma parte de un orden político que siempre ha tenido Rusia, y más allá de una corte penal internacional que está desacreditada por el doble rasero, porque no es solamente Putin, sino también hay otros países en los cuales hay personas que están condenadas y la Corte Penal Internacional no puede ejecutar esa acción. Lo que es bueno que los amigos televidentes aprecien es que desgraciadamente estamos en un cambio de era geopolítica. Y eso que vemos tan tenaz y que nos afecta en nuestra humanidad forma parte de la geopolítica, donde los seres humanos no son muy tomados en cuenta, sino los intereses de las potencias. Y esos individuos que están allí, esos líderes políticos, actúan en base a lo que Maquiavelo llamaba el interés del Estado. En este caso, el interés de la potencia. Profesor Gatón, después de esta cumbre que para Ucrania fue un pleno show y nada más que eso, Donald Trump regresará aparentemente con las manos vacías, porque no tiene un gran anuncio que realizar después de una cumbre que duró entre 6 y 7 horas. ¿Cuál sería el siguiente paso que podría dar el presidente republicano, que se ha caracterizado por hacer grandes anuncios en su presidencia o, digamos, lanzar grandes bombazos respecto a la expectativa que tienen sus votantes y también pues que tiene la comunidad internacional? Bueno, Donald Trump es la persona que mejor ha sabido aprovechar este mundo de la posverdad y de las relaciones públicas. Y es una persona que puede hacer de una cumbre donde no haya alcanzado los objetivos un elemento para quizás distraer de asuntos que han estado ocurriendo a lo interno en Estados Unidos. Es una persona muy perspicaz y que ha sabido manejar a los medios. Casi toda la opinión pública internacional se ve desbordada cuando ven a un Donald Trump que puede hacer unos giros bruscos y hoy decir una cosa y mañana decir otra. Entre tanto, nos llama la atención aquí en la redacción que habló Vladimir Putin de unos acuerdos, pero no especificados. No sabemos en realidad cuáles fueron estos avances que también decía Donald Trump que hubo durante su cumbre, de qué podrían tratarse. ¿Se atreve, profesor, a hacer algún avance de lo que piensa usted que podría haber sucedido en ese encuentro? Lo que estuve analizando de la reunión, incluso algunos medios europeos se atreven a afirmar
que Donald Trump dejará ese tipo de información para hacerlo a través de una cadena de televisión estadounidense, que es su preferida. Y no es Putin el hombre que le gusta mucho, o el líder político que le gusta mucho hablar los medios, pero Trump sí. Y yo opino que lo más posible es que en los próximos días Trump dé algunas pinceladas de cuál fue el acercamiento o los temas que pudo haber tratado con Putin. Quizás la demora en no dar la información de inmediato sea parte de una estrategia para que aquello que hayan conversado se puedan tocar las puertas en los sitios donde hay que hacerlo, en Europa, porque Europa es quien en este momento está dando el mayor apoyo a Zelensky. Esto puede ser una estrategia. Bueno, desde antes de que empezara la cumbre, Donald Trump dijo que él no iba a tomar decisiones, que simplemente se iba a sentar a la mesa con Vladimir Putin, que iba a ser un primer acercamiento y que luego Ucrania, con la información que él le entregara, pues tendría que tomar decisiones y sentarse a negociar. Y yo me pregunto si podríamos decir que también esta cumbre fue una suerte de fachada para que ellos hablaran de la propia relación entre Estados Unidos y Rusia, más allá de lo que pase con Ucrania, porque finalmente de eso fue de lo que menos se habló en la conferencia de prensa. Lo que sucede es que, nuevamente, como reza un axioma de José Martí, en la política lo que no se ve cuenta más que lo que se ve. Y a nosotros nos han dejado ver poco. Pero sí, entre Estados Unidos y Rusia existen intereses comerciales que pudieron haber sido tratados allí. Es algo que no podría obviarse. Bueno, pero además vimos que la delegación de Donald Trump estaba compuesta ampliamente por miembros de su gabinete, pero no solamente por quienes esperábamos que era el secretario de Estado o el secretario de Defensa, sino que también había partes que podían hablar acerca de la economía. ¿Por qué este interés en concentrarse principalmente en ese tema? Lo que sucede es que hemos pasado por alto que Rusia no solamente es el país más extenso del planeta, con 11 usos horarios, sino que también es uno de los mayores productores, no solamente de petróleo y con la mayor cantidad de árboles del planeta, sino que también Rusia es uno de los mayores productores de maíz, de trigo y de algo fundamental para países como por ejemplo Brasil o los países que necesitan de agricultura, que son los fertilizantes. En un mundo que no va a crecer más, ni se va a disminuir más, sacar de la ecuación a un país como Rusia complica la economía. Por eso vemos el acercamiento tanto de China como de India, que son dos gigantes que necesitan de todos esos recursos que tiene Rusia. Y por eso es que también Rusia ha podido aguantar las sanciones que le han impuesto. ¿Estaría Vladimir Putin interesado en una reunión a tres bandas que incluyera esta vez a Volodymyr Zelensky? Aquí tendríamos que ver cómo el zoon politicón o el animal político, como lo llamaría Aristóteles de Putin, actuaría, porque se ha evidenciado que en él hay un desdén manifiesto en contra de la figura de Zelensky. Y eso es difícil. Pero en la política todo es posible. Y aquí no nos quedaría más que esperar. Pero es difícil verlo sentado al lado de Zelensky.